La Armada Galáctica se mantenía al borde del sistema Soul, un mar interminable de naves de guerra que cubría las estrellas. Cientos de mundos habían caído ante ellos, civilizaciones enteras aplastadas bajo su avance. Ahora era el turno de la Tierra. El alto mando de los invasores esperaba una rendición inmediata. Después de todo, ninguna especie había sobrevivido a un encuentro con su flota. Su tecnología era superior, sus números abrumadores, sus armas capaces de convertir planetas en roca fundida en cuestión de horas. Pero cuando enviaron su ultimátum, la respuesta de la humanidad no fue la rendición. Fue una sola nave, un único navío, no una flota ni una armada propia, solo un vehículo apenas del tamaño de un destructor, pintado de un negro profundo, sin insignias ni marcas. Se deslizó desde la órbita terrestre directo hacia las líneas enemigas. En el centro de mando de la fuerza invasora, el almirante supremo Boron del Dominio observaba la transmisión con incredulidad. Se volvió hacia su segundo al mando, un oficial reptiliano con placas dentadas a lo largo de su columna. ¿Se están burlando de nosotros?, gruñó Forlón. El oficial dudó. Parece que sí, almirante supremo. Ninguna especie había respondido así antes. La tripulación en el puente permaneció en silencio, intercambiando miradas inquietas. Habían levantado imperios, aplastado flotas de resistencia que contaban por miles. Pero esto era algo que nunca habían visto. Boron golpeó con fuerza el consuelo. Idiotas, creen que una sola nave puede enfrentarse a nosotros. Siseó, mostrando sus colmillos. Prepárense, quiero esa nave destruida. Envíen un mensaje a sus líderes, que esta ofensa les costará caro. En ese instante, la misteriosa nave humana los contactó. Una proyección holográfica se activó en el puente de mando, mostrando a un oficial humano vestido con un uniforme oscuro. Su expresión era inescrutable, sus ojos afilados y fríos. «Soy el capitán Darius Cain del UHS Revenant», dijo, su voz calmada, casi casual. «Estoy aquí para negociar su rendición». La palabra rendición resonó por todo el puente. Algunos oficiales esbozaron una sonrisa desdeñosa, otros se doblaron de la risa. La idea era absurda. Boron se inclinó hacia adelante, su imponente figura proyectando sombras sobre la proyección. ¿Cómo te atreves a hablarme de rendición, humano? Enfrentas el poder del dominio. Hemos reducido civilizaciones enteras a cenizas. Tu planeta arderá como todos los demás. El capitán Cain no parpadeó. Su voz se mantuvo firme. Lo entiendes mal, almirante. No estoy pidiendo nuestra rendición. Estoy ofreciéndote la tuya. La risa se apagó al instante. Un silencio profundo y pesado cayó sobre el puente. Boron entrecerró los ojos. Había enfrentado enemigos que hacían faroles, que lanzaban declaraciones audaces ante la fatalidad. Esto era diferente. Eres la criatura más valiente o la más tonta que he encontrado, dijo Boron. Dime, capitán, ¿qué te hace pensar que tienes alguna oportunidad contra nosotros? Caín se inclinó levemente hacia adelante, y por primera vez esbozó una leve sonrisa. Porque no entiendes qué es esta nave. Sin decir más, la transmisión se cortó. Boron rugió de furia. ¡Fuego! ¡Destruyan esa nave! La orden se dio y 100 naves de guerra del dominio abrieron fuego. Rayos de energía cruda, misiles y proyectiles cinéticos surcaron el espacio hacia la nave solitaria. Una lluvia de fuego capaz de borrar una flota entera. Entonces sucedió algo imposible. El Revenant no esquivó, ni siquiera intentó levantar escudos. Simplemente se movió una fracción de pulgada y desapareció por completo. No fue un camuflaje ni una teletransportación. Era como si la realidad misma se plegara a su alrededor. El fuego enemigo pasó a través del espacio vacío donde antes había estado. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el Revenant reapareció detrás de la nave líder de la vanguardia del dominio. Un solo disparo, un pequeño pulso de energía violeta. La nave enemiga, 5 veces más grande, no explotó, ni siquiera ardió. Simplemente dejó de existir. Un momento estaba allí, al siguiente, nada. Ni escombros ni restos, solo el vacío.
El puente de la nave de mando del dominio estalló en caos. Los oficiales gritaban, escaneando sus sensores, tratando de entender lo sucedido. No fue destruida, balbuceó un oficial táctico. Fue borrada. Boron sintió un escalofrío recorrer su columna. Se volvió hacia su segundo. ¿Cómo es esto posible? No hubo respuesta. En el campo de batalla, el Revenant se movió de nuevo. Cada disparo fallaba, no porque esquivara, sino porque parecía existir justo fuera de la realidad misma. Y con cada movimiento, borraba a otra nave. Una a una, naves enteras desaparecían sin dejar rastro. No era una pelea. Ni siquiera era guerra. Era exterminio. Boron apretó los puños. ¿Qué? ¿Qué hemos despertado? Otra transmisión apareció. La cara del capitán Caín volvió a mostrarse, con un leve atisbo de diversión en la mirada. Les daré una última oportunidad, dijo Caín. Ríndanse. La garganta de Boron se secó. Nunca, en todas sus campañas, había enfrentado algo así. Nunca había sentido lo que sentía ahora. Miedo. Su especie se creía el depredador supremo de la galaxia. Invencibles, imparables. Y sin embargo, en minutos, una sola nave humana había reescrito todo. El dominio había enviado miles de naves esperando una victoria fácil. La humanidad había enviado una sola. Y fue más que suficiente. El Revenant flotaba en el vacío, silencioso, inmóvil, como desafiando a la flota del dominio a hacer otro movimiento. Pero nadie disparó. Nadie habló. El miedo se había posado sobre el puente de mando enemigo como una niebla sofocante. Boron apretó los puños, su mente corriendo, cada instinto gritándole ordenar una retirada total. Pero sabía lo que eso significaba. El dominio nunca retrocedía. Rendirse era impensable. Volver atrás, admitir que habían sido derrotados por una sola nave humana, destruiría su reputación. Su pueblo exigiría explicaciones. Sus superiores lo verían como debilidad. Lo despojarían de su rango, o peor. Pero, ¿qué opción tenía? Otra nave del dominio desapareció, borrada con la misma precisión inquietante que antes. El Revenant no se había movido ni disparado armas visibles. Simplemente decidió que la nave ya no existía. Los oficiales de Boron lo miraban ahora con algo que nunca había visto. Súplica. Querían que ordenara la retirada, que lo salvara. La voz del capitán Caín rompió el silencio como una daga. Pregunto una vez más, almirante, su voz calmada, pero con filo, ríndanse. La garganta de Boron se tensó. Toda su carrera, toda su vida, se había construido sobre la creencia de que el dominio era superior a todos los demás. Habían conquistado cientos de mundos, aplastado civilizaciones bajo su talón. Y aquí estaban, de rodillas, por una sola nave de guerra, una nave como nada que hubieran visto. Se forzó a hablar. Nosotros no nos rendimos. Caín suspiró. Entonces no me dejan opción. La pantalla se apagó. El Revenant se movió. Si lo que había hecho antes era aterrador, lo que sucedió después fue incomprensible. La nave parpadeó. Un momento estaba frente a ellos, al siguiente detrás, luego arriba, luego abajo. No se movía como cualquier nave debería. No obedecía la física ni las reglas del espacio. Existía donde quería, cuando quería. Un crucero de batalla del dominio, una de sus naves más poderosas, disparó una salva desesperada. En cuanto las armas se descargaron, el Revenant se dividió, no en 2 ni 3, sino en miles. Cada copia idéntica, perfecta. Los sensores no podían distinguir cuál era real y cuál falso. Si acaso había alguno falso. Las manos de Boron temblaban mientras la ola de Revenants rodeaba su flota, envolviéndolos desde todos lados. Las naves del dominio dispararon en pánico ciego, pero fue inútil. Los disparos pasaban a través de algunas naves como si no existieran. Otras desaparecían solo para reaparecer en otro lugar. Entonces comenzó el verdadero ataque. Boron observó horrorizado cómo naves capitales enteras colapsaban sobre sí mismas, aplastadas por una fuerza invisible. Otras simplemente desaparecían, con sus tripulaciones gritando por radio antes de ser silenciadas. Una nave se torció,
no destruida ni borrada, sino deformada hasta ser irreconocible. El casco se arrugó como papel. Metal y carne fusionados. Los gritos de la tripulación se distorsionaban en un gorgoteo antinatural antes de que el naufragio se alejara, sin vida. Esto no era guerra. Era aniquilación. El Revenant jugaba con ellos. Podría haberlos terminado al instante, pero quería que entendieran. Que temieran. La mente de Voron se quebró. Su orgullo, su fe en la superioridad del dominio, desaparecieron. No había esperanza. No había escape. Paren. Jadeó. Por favor, paren. El Revenant detuvo a todas las copias. Todas las imposibilidades que parpadeaban desaparecieron al instante, dejando solo la nave original. Otra transmisión apareció. El capitán Caín lo miró, expresión impenetrable. ¿Listo para hablar? Dijo. No era una pregunta. Voron tragó saliva. ¿Qué es esta nave? Caín se reclinó ligeramente. Un mensaje. Voron negó con la cabeza. Ninguna nave puede hacer esto. Ninguna tecnología puede hacer esto. Caín sonrió con conocimiento. Porque no es solo tecnología. La palabra le heló la sangre. Había supuesto que el Revenant era solo una nave de guerra avanzada, algo más allá de su comprensión. Pero, ¿y si era más? ¿Y si no era solo un arma, sino una advertencia? ¿Qué quieren? Susurró Voron. La sonrisa de Caín desapareció. Queremos que entiendas. El capitán humano se inclinó hacia adelante. Había algo diferente en su voz, algo antiguo. Creíste que eras el depredador supremo de esta galaxia, dijo Caín. Pero nunca nos conociste realmente. La respiración de Voron se volvió superficial. Caín continuó. Cada especie que conquistaste, cada mundo que quemaste, no eran como nosotros. Eran presa. Nunca habías luchado contra un verdadero depredador. Una pausa. Ahora lo has hecho. Voron sintió el peso de esas palabras caer sobre él. Señaló los restos de su otrora poderosa flota. Viniste a tomar nuestro mundo, a quemarlo, a aplastarlo como a los demás. Creíste que sabías qué éramos. Los motores del Revenant brillaron y, por primera vez, una chispa de algo vasto e incomprensible pareció latir bajo su casco. Las siguientes palabras de Caín fueron apenas un susurro. No tienes idea. La transmisión se cortó. El cuerpo de Voron se hundió en su silla. Había pasado toda su vida creyendo en la fuerza del dominio, en su supremacía indiscutible. Ahora todo eso había desaparecido. Porque la verdad era innegable. La humanidad había enviado una nave. Y fue más que suficiente. El silencio se extendió por la flota del dominio. Un silencio denso, lleno de miedo e incredulidad. El Revenant flotaba inmóvil en el espacio, como esperando, observando. Había destrozado sus naves como un dios arrancando alas a los insectos. Pero se había detenido. No por misericordia, comprendió Voron, sino por algo mucho peor. Quería que aprendieran. Su mente se desmoronó. Su flota, orgullo del dominio, reducida a escombros. Sus números menguando con cada respiro. Cada intento de contraataque era inútil. Cada maniobra, neutralizada antes de empezar. El Revenant no luchaba como una nave de guerra porque no era una nave de guerra. No en el sentido que Voron entendía. Era otra cosa. Almirante Supremo, susurró una oficial, apenas audible. ¿Qué hacemos? No tuvo respuesta. Entonces el Revenant se movió otra vez. No fue un ataque. No hubo disparos ni firmas energéticas visibles. Sin embargo, uno de sus últimos dreadnoughts simplemente colapsó. Un momento estaba allí, un coloso de acero y poder de fuego. Al siguiente, más pequeño. Encogiéndose. Su casco implosionó, su estructura torciéndose como si una mano invisible lo hubiera aplastado hasta reducirlo a una fracción de su tamaño. Los oficiales del dominio gritaron. Sus voces se apagaron cuando la nave se condensó en una sola esfera ennegrecida, no más grande que un caza. Luego desapareció. No fue destruida. Ni siquiera borrada. Reducida. Voron sintió un horror frío instalarse en sus huesos. Había visto innumerables armas.
Presenciado el poder de bombardeos planetarios. La furia de cargas de antimateria. Pero esto no debería existir. Esto no es guerra, murmuró. La voz de Caín volvió, afilada y firme. No lo es. Boron giró sus manos, apretándolas en puños. Entonces, ¿qué es? Exigió. Caín se inclinó hacia adelante, expresión impenetrable. Esto es lo que sucede cuando confundes paciencia con debilidad. Las palabras golpearon con fuerza. Durante siglos, el dominio se había expandido sin control. Había aplastado mundo tras mundo. Silenciado toda resistencia antes de que se volviera amenaza. Se habían visto como conquistadores, los gobernantes naturales de las estrellas. Y la humanidad había esperado, observado, dejado que pensaran que la Tierra era solo otro objetivo. El rostro de Caín se oscureció. Nunca preguntaste por qué no nos expandimos. ¿Por qué no alcanzamos las estrellas como los demás que aplastaste? Boron nunca había considerado esa pregunta. Había asumido, como el resto del dominio, que la humanidad simplemente estaba atrasada en desarrollo. Ahora esa suposición se desmoronaba ante sus ojos. Nunca nos expandimos, dijo Caín, porque no lo necesitábamos. El Revenant pulsó. Un zumbido profundo, antinatural, llenó el silencio. No un sonido, sino una presencia. Algo que se clavaba en los huesos y se asentaba detrás de los ojos. Una sensación de algo vasto. Algo antiguo. La voz de Caín fue suave, casi gentil. ¿Sabes qué pasa cuando una especie se ve obligada a sobrevivir generación tras generación sin misericordia, sin red de seguridad? Cuando cada depredador, cada fuerza de la naturaleza, cada giro cruel del destino existe para matarlos. Boron tragó saliva. Los ojos de Caín ardían fríos. Se convierten en otra cosa. El Revenant onduló. Los sensores de Boron lanzaron advertencias. La firma energética subió a niveles inconcebibles. El espacio mismo pareció doblarse alrededor de la nave humana. Las estrellas detrás de ella se deformaban, como si la realidad luchara por contener lo que despertaba dentro. Algo estaba mal. Entonces comenzaron los gritos. No de su tripulación, sino de la nave. La nave insignia del dominio, su propia nave, gritaba. El metal crujía. Las placas temblaban como si estuvieran vivas, retorciéndose bajo una presión invisible. Las alarmas sonaban por todo el puente, pero nadie se movía. Nadie podía. Porque lo sentían. Algo estaba entrando en la nave. No era un arma. No era una fuerza. Era algo peor. La visión de Boron se volvió borrosa. Su cabeza dolía. Sus sentidos se fracturaban bajo el peso de algo presionando contra su mente. Escuchó susurros. No pensamientos. No recuerdos propios. Un campo de batalla. Una trinchera. Barro frío y húmedo pegado a la piel. Explosiones en el cielo. Un hombre gritando de dolor, sujetándose las entrañas mientras el fuego de artillería rasgaba el aire. Otra imagen. Oscuridad. Una ciudad en ruinas. Un niño hambriento mordisqueando algo impensable solo para sobrevivir. 1000 momentos de supervivencia. 1000 horrores soportados. Y luego un pensamiento único y unificado que resonaba en todo. Sobrevivimos. No importa el costo. Boron jadeó cuando fue liberado. Retrocedió tambaleándose. La visión se aclaró, pero el peso de lo que había sentido permaneció, presionando los bordes de su mente. Caín lo observaba. Ahora entiendes. La respiración de Boron era rápida y desigual. Sus oficiales temblaban. Uno había colapsado, ojos abiertos por el terror. Caín no se movió ni parpadeó. No siempre fuimos así, dijo. Pero el universo es cruel. Obliga al cambio. No tenemos las naves más fuertes. No tenemos los mayores números. Nunca los tuvimos. El Revenant cambió de forma, distorsionándose por un instante, como si lo que veían fuera solo una fracción de lo que realmente existía bajo esa apariencia. La voz de Caín fue apenas un susurro. Pero aprendimos a ganar. Boron no pudo hablar. El dominio había enfrentado innumerables enemigos y ganado todas las guerras. Pero esta no era una guerra que pudieran ganar.
Porque no habían invadido un planeta. Habían despertado algo completamente distinto. Caín exhaló lentamente, como dando tiempo para que la realidad calara. Esta es tu única oportunidad, almirante. Boron lo miró fijamente. La mirada de Caín se volvió afilada. Huye. La transmisión se cortó. El Revenant no disparó más. No se movió para borrarlos. Simplemente observó. Y Boron hizo lo único que le quedaba, la retirada total. Retirada. Susurró. Nadie discutió. Nadie dudó. Las naves restantes se dieron vuelta y huyeron, dejando atrás los restos destrozados de su flota. Al saltar a la velocidad de la luz, Boron lanzó una última mirada al Revenant. Permanecía allí, inmóvil, esperando. Y por primera vez en la historia del dominio, huyeron. La flota del dominio escapó como bestias heridas. Sus orgullosas naves de guerra cojeando en el vacío, motores al rojo mientras se esforzaban más allá de sus límites. Algunas naves chispeaban y fallaban. Sus cascos quemados. Sistemas fallando. Otras simplemente desaparecían en el hiperespacio. Sus comandantes demasiado aterrados para comprobar su rumbo antes de saltar. El almirante supremo Boron permaneció en silencio en su nave insignia maltrecha, las manos apretando los apoyabrazos de su silla con tanta fuerza que sus garras perforaban el metal. Sus oficiales apenas respiraban, con la mirada fija en las pantallas que mostraban la nave humana aún flotando en el abismo negro detrás de ellos. No los había seguido. No había disparado un solo tiro más. No necesitaba hacerlo. El Revenant los había dejado ir. Y eso era mucho peor que la destrucción. Un suspiro ahogado salió de los labios de Boron. Su mente aún daba vueltas por los horrores que había sentido. Los recuerdos que no eran suyos. Los gritos. La sangre. El ciclo interminable de sufrimiento que había forjado a la humanidad en algo más allá de carne y hueso. No habían ganado contra los humanos. Les habían permitido vivir. Un oficial del dominio tropezó hacia adelante, la voz quebrada. Almirante Supremo, ¿qué le decimos al Alto Consejo? La pregunta le clavó un puñal en el estómago. Durante siglos, el dominio había marchado sin oposición a través de las estrellas. Sus conquistas dejaban imperios en ruinas. Eran los depredadores supremos de la galaxia. La idea de explicar qué había pasado allí, admitir que una sola nave humana había desmantelado su poderío, era inconcebible. Y sin embargo, había pasado. El dominio no era supremo. La verdad era clara. No habían conquistado a la humanidad. La humanidad los había dejado existir. Un zumbido metálico agudo llenó el aire cuando los sistemas de la nave se activaron de nuevo. Cada oficial se tensó, sus cuerpos rígidos. Ninguno había activado el sistema. Pero la pantalla parpadeó. Y ahí estaba él. El capitán C. El rostro humano era tranquilo, impenetrable. Pero había algo diferente en sus ojos ahora. Algo casi compasivo. Imagino que esto no es fácil para ustedes, dijo Caín, su voz baja pero cargada de algo profundo. Aceptar que nunca fueron lo más peligroso en la galaxia. Boron tragó con dificultad. Caín continuó. El dominio ha pasado siglos aplastando a otros. Se veían a sí mismos como intocables, invencibles. Pero la verdad es, exhaló despacio, que nunca estuvieron solos en la oscuridad. El silencio llenó el puente. Los oficiales del dominio miraban la pantalla, esperando, temiendo. Los dejamos creer que eran los depredadores supremos, dijo Caín, porque nunca valieron la pena la pelea. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Boron. La mirada de Caín se volvió afilada. Hasta ahora. Las palabras pesaban en la sala, densas y definitivas. Caín se inclinó ligeramente. Así será. Volverás con tu gente. Mentirás. Les dirás lo que necesites para decirles. Dirás que luchaste contra algo desconocido. Que perdiste ante una fuerza superior, más allá de la comprensión. Pero no hablarás de la tierra. La mandíbula de Boron se tensó. No regresarás. La voz de Caín fue fría, absoluta. No enviarás exploradores. No intentarás venganza. Si un solo barco del dominio siquiera escanea las fronteras de Soul otra vez. El Revenant pulsó.
Por un breve momento, las estrellas detrás de él temblaron. La tela misma del espacio se dobló, como si se apartara de lo que la nave realmente era. Caín no sonrió. No amenazó. Simplemente prometió. Si vuelves, dijo en voz baja, no habrá lugar para escapar. La respiración de Boron era irregular, su pulso retumbando en sus oídos. Caín inclinó la cabeza, como estudiándolo. Todavía no entiendes, ¿verdad? Tú. El almirante del dominio se forzó a hablar, voz ronca. ¿Qué eres? La mirada de Caín nunca vaciló. Los últimos sobrevivientes, dijo. Los que se adaptaron, los que nunca se rompieron, los que aprendieron que la única forma de ganar es ser algo que no puede perder. Sus palabras flotaron en el aire. Una verdad fría que se asentó en lo profundo del pecho de Boron. Entonces la transmisión se cortó. Y el Revenant desapareció. No con un salto ni un destello de luz. Simplemente dejó de existir. Como si nunca hubiera estado allí. Un silencio hueco llenó la nave insignia del dominio. Nadie se movió. Nadie habló. Boron exhaló con dificultad y se volvió hacia sus oficiales. Su voz fue apenas un susurro. Nunca volveremos aquí. La tripulación asintió, algunos demasiado aterrados para siquiera mirarlo a los ojos. Sin otra palabra, las naves del dominio desaparecieron en el vacío, dejando solo escombros, silencio y la persistente certeza de que algo mucho peor que ellos existía en el universo. Y que acababa de dejarles vivir. El regreso al espacio del dominio fue silencioso. Nadie habló, nadie se atrevió. Los restos de la otrora poderosa flota avanzaban a duras penas por el hiperespacio, sus cascos maltrechos, sus tripulaciones quebrantadas. No eran guerreros volviendo a casa con triunfo, eran sobrevivientes, y los sobrevivientes no celebran. El almirante supremo Boron se sentaba en sus aposentos mirando el mapa estelar holográfico que titilaba ante él. Sus manos temblaban levemente, la primera señal física de debilidad que se permitía. Cerró los puños, tratando de calmarse, pero no sirvió de nada. Su mente seguía atrapada en el momento en que el Revenant los había observado. No como un enemigo en la guerra, ni siquiera como un conquistador mira a los vencidos. No, la nave, o mejor dicho, esa cosa, los había observado como un depredador observa a un animal que se aventura demasiado cerca del borde del bosque. Una simple advertencia, váyanse ahora. La puerta de sus aposentos siseó al abrirse. Boron no necesitó mirar para saber quién era. Su segundo al mando, el comandante Jobar, avanzó con movimientos lentos y vacilantes. Eso era nuevo. Jobar siempre había sido el más despiadado entre sus oficiales, un hombre que disfrutaba cada guerra, cada conquista. Ahora parecía más pequeño. Estamos a 2 horas de la Cámara del Alto Consejo, dijo Jobar en voz baja. Boron exhaló lentamente mientras Jobar dudaba. Exigirán una explicación. Por supuesto que la exigirían. El dominio nunca había sufrido una derrota así. Nunca antes una fuerza invasora entera había sido destruida sin siquiera herir al enemigo. El Alto Consejo exigiría saber por qué, pediría respuestas y exigiría retribución. Boron cerró los ojos. No les diremos nada sobre la tierra. Jobar se incomodó. Almirante, ¿de verdad cree que podemos ocultarlo? Boron abrió los ojos, mirada afilada. Debemos hacerlo. Jobar tragó saliva. Exigirán que enviemos una flota 10 veces más grande. No volveremos, dijo Boron con voz de acero. Una pausa, luego más suave. Tú también lo sentiste, ¿verdad? Jobar no dijo nada. No hacía falta. Las memorias, las visiones, esa fuerza imposible presionando sus mentes. Cada oficial que había estado en el puente y que había visto la verdadera naturaleza del Revenant lo había sentido. La verdad era que no se enfrentaban a tecnología avanzada. Se enfrentaban a una advertencia. Boron se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro. Les diremos que fuimos derrotados por algo que está más allá de nuestra comprensión. Que apenas logramos escapar. Que nunca vuelvan. Jobar vaciló. ¿Y si no escuchan? Los dedos de Boron golpearon la mesa. Entonces el dominio arderá. La mandíbula de Jobar se tensó. Nunca debimos ir allí.
Boron exhaló un tembloroso suspiro. Nunca debimos. Un silencio se posó entre ellos. Entonces, la nave tembló al salir del hiperespacio. Habían llegado. La Cámara del Alto Consejo era un salón imponente de obsidiana y oro, construido para recordar a todos el poder absoluto del dominio. Los consejeros se sentaban en un semicírculo elevado, sus rostros ocultos tras máscaras ceremoniales de acero negro pulido. Solo sus ojos brillantes, rojos, azules y violetas, resplandecían bajo el metal. Boron se arrodilló ante ellos, Jobar a su lado. Una voz retumbó desde lo alto. Almirante Supremo Boron, comparece ante este consejo en desgracia. Las palabras golpearon como un puñetazo físico. Desgracia. Ningún almirante del dominio había escuchado esa palabra dirigida a ellos antes. Boron levantó ligeramente la cabeza. Yo perdí una fuerza invasora de miles. Otro consejero interrumpió, voz llena de furia. Una armada capaz de conquistar un sector entero, destruida antes de llegar siquiera al mundo natal enemigo. Debemos regresar. Otra voz gruñó. Envíen una flota de 5.000, 10.000 naves. Borren a estos insectos de la existencia. Boron cerró los ojos. No entendían. No podían entender. El dominio siempre había creído que la fuerza era la respuesta. Si perdían una batalla, enviaban una fuerza mayor. Si encontraban resistencia, la aplastaban sin piedad. Pero esto era diferente. Esta no era una guerra que pudieran ganar. Este enemigo está más allá de nosotros, dijo finalmente Boron. La cámara quedó en silencio. Entonces, una risa baja, fría y burlona. Un consejero se inclinó, con ojos violetas brillantes entrecerrados. ¿Más allá de nosotros? Otro se burló. El almirante supremo del dominio habla como si tuviera miedo. Las garras de Boron se clavaron en sus palmas. Tengo miedo. La risa se detuvo. Un silencio incómodo y pesado. Nunca antes un almirante del dominio había admitido miedo. Un consejero se inclinó. Explique. Boron exhaló. No perdimos por superioridad numérica. Ni por armas más poderosas. Perdimos porque el enemigo no es como nosotros. Un murmullo recorrió la cámara. No luchan como nosotros, continuó Boron. No piensan como nosotros. Son otra cosa. Vaciló, luego pronunció las palabras que lo habían perseguido desde que huyeron. Nunca habíamos peleado contra un verdadero depredador. Una pausa. Los consejeros lo estudiaban, ojos brillantes e inmóviles. Finalmente, uno habló. ¿Esperas que creamos que una sola nave humana derrotó la mayor armada que el dominio haya reunido? Los ojos de Boron se oscurecieron. No fue una nave de guerra, dijo en un susurro. ¿Entonces qué fue? Preguntaron. Un mensaje. Un largo silencio llenó la cámara. Los consejeros intercambiaron miradas. Incluso ellos, con toda su arrogancia, podían sentir que algo andaba profundamente mal. Finalmente, uno se inclinó hacia adelante. Entonces no volveremos. No fue una pregunta. Fue un decreto. La decisión estaba tomada. Ninguna nave del dominio volvería a poner rumbo a Soul. No retarían a la humanidad. No por diplomacia, ni por miedo a la guerra. Sino porque, por primera vez en la historia del dominio, habían encontrado algo que podía acabar con ellos para siempre. La decisión estaba tomada. El dominio nunca regresaría. Pero Boron sabía que no había terminado. Aunque el Alto Consejo decretó que Soul permanecería intacta, podía ver la inquietud en sus ojos. No entendían qué había pasado. Solo conocían el miedo. Y el miedo tiene una forma de desvanecerse con el tiempo. Lo había visto antes. Guerras olvidadas. Advertencias ignoradas. El dominio era una máquina de conquista. Solo era cuestión de tiempo antes de que su hambre superara a su precaución. Y cuando llegara ese día, morirían todos. Pasaron 3 ciclos. 3 ciclos de silencio. Por primera vez en la historia del dominio, la expansión se detuvo. No se lanzaron nuevas invasiones. No se declararon nuevas guerras. Las flotas patrullaban sus territorios existentes, pero no avanzaban. Y sin embargo, los susurros crecían. Otras especies,
antes aterrorizadas por el dominio, comenzaron a notarlo. La máquina de guerra imparable se había detenido. Imperios que se habían encogido de miedo ahora susurraban sobre rebelión. Sectores una vez bajo control absoluto empezaban a presionar sus fronteras. Debilidad. Así es como el resto de la galaxia lo veía. Y la debilidad no se toleraba. En una cámara oculta bajo la capital del dominio, 7 figuras se sentaban alrededor de una mesa de piedra negra, rostros cubiertos por sombras. No eran miembros del Alto Consejo. No llevaban máscaras ceremoniales ni túnicas de estado. Eran algo más antiguo. Algo más profundo. Los que movían los hilos desde la oscuridad. El informe del Almirante Supremo es inaceptable, murmuró uno. Habla de cosas imposibles, siseó otro. Naves que borran la existencia, armas que desafían la física, una guerra sin batalla. Una pesada pausa. Si es verdad, raspó una tercera voz. Entonces hemos cometido un error. Silencio. Luego una risa fría. Una figura se inclinó, ojos carmesí brillantes entrecerrados. Son todos unos tontos. Los demás se volvieron hacia ella. Esto no es miedo, continuó la figura de ojos carmesí. Esto es debilidad. Uno de los otros dudó. ¿No crees en los informes? Los creo, replicó la figura con desdén. Creo cada palabra. Y creo que nunca debimos haber huido. Un escalofrío recorrió la cámara. Si lo que dice Boron es verdad, dijo la figura carmesí, entonces esta humanidad es la mayor amenaza que el dominio haya enfrentado jamás. ¿Y qué hacemos con las amenazas? Una sonrisa cruel se extendió bajo las sombras. Las eliminamos. Una pausa. El Alto Consejo no autorizará un ataque. La figura rió. El Alto Consejo no es nada. Son marionetas. Solo ven lo que les permitimos ver. Un largo silencio. Luego una sola pregunta. ¿Qué propones? La figura carmesí se inclinó hacia adelante, voz cargada de malicia. Enviamos otra flota. Unas exclamaciones sorprendidas. No para conquistar, ni para luchar. No enviaremos miles de naves de guerra para quemar su mundo. Los ojos de la figura brillaron. Enviamos una sola. Otro silencio. Luego un lento asentimiento. La decisión estaba tomada. El dominio volvería a Soul. Pero esta vez no sería una invasión. Sería un experimento para entender qué era realmente la humanidad, aprender sus secretos y prepararse para la guerra que vendría. Una guerra que decidiría el destino de la galaxia misma. En lo profundo del vacío, donde no llega la luz, algo se agitaba. Una sombra de guerra. Un susurro de algo vasto y hambriento. El Revenant había sido un mensaje. Pero la humanidad tenía más de uno para enviar. Y esta vez, cuando el dominio regresara, no serían los únicos observando. La segunda expedición del dominio a Soul no fue una flota. Fue una sola nave. Una nave de guerra negra y elegante, distinta a cualquier otra construida antes. Una nave diseñada con un solo propósito. No conquistar. No luchar. Sino entender. El Alto Consejo había prohibido otro ataque. Los líderes militares del dominio habían jurado no regresar. Pero aquellos que operaban en las sombras, los que realmente gobernaban, no tenían interés en el miedo. Buscaban conocimiento. Porque el conocimiento era poder. Y si la humanidad realmente era la mayor amenaza que el dominio hubiera enfrentado, entonces el poder era el único camino. La nave se llamaba Observador. Un nombre apropiado para algo diseñado para observar, aprender y registrar. Pero bajo la superficie, era algo más. Un experimento. Una trampa. Una prueba diseñada para provocar una respuesta, para sacar a la luz los secretos de la humanidad, para obligarlos a revelar lo que ocultaban. Si el Revenant era realmente la cúspide de la guerra humana, entonces el Observador sería el cebo. Y cuando el monstruo viniera a alimentarse, el dominio vería. El capitán Ralk estaba en el puente del observador, sus manos con garras descansando sobre el elegante panel de control frente a él. Los sistemas de la nave zumbaban suavemente, susurros que llenaban el silencio del vacío. Habían llegado al borde de las fronteras de Soul. No sonó ninguna alarma. No se activaron defensas.
No apareció ninguna flota para recibirlos. Ralk entrecerró los ojos. ¿Nos están detectando? El oficial táctico de la nave, una criatura delgada con ojos amarillos penetrantes, vaciló. Los escaneos no muestran respuesta inmediata. No hay picos de energía ni sistemas de puntería activos. Ralk frunció el ceño. ¿Nos ven? No era una pregunta. Lo sabía tan seguro como el peso de sus propios huesos. La Tierra sabía que estaban ahí. Y sin embargo, no respondía. ¿Un truco? ¿Una muestra de arrogancia? ¿O algo mucho peor? Ralk se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envíen el mensaje. Un pulso de datos salió en la oscuridad, transmitido por frecuencias cifradas del dominio. Era una transmisión simple. Un saludo. Un desafío. Una prueba. Ralk exhaló lentamente. No quedaba más que esperar. Esperar a ver si el monstruo vendría. Pasaron horas. El vacío permaneció silencioso. Y entonces, sin aviso, algo cambió. No fue una alarma. No un disparo de armas. Fue una sensación. Las luces del puente se atenuaron. El aire se volvió más pesado. Un zumbido bajo, casi imperceptible, llenó las paredes de la nave. No provenía de sus sistemas, sino de algo más. Algo externo. Las garras de Ralk se tensaron. Informe, ordenó con voz firme. Su oficial de sensores palideció. Señor, no sé cómo explicarlo. Ralk giró bruscamente. Inténtelo. El oficial tragó saliva. No detectamos nada. Ninguna nave. Ninguna firma energética. Pero, vaciló. No estamos solos. La columna vertebral de Ralk se tensó. ¿Qué quiere decir? El oficial tocó un control en su consola y mostró una imagen. La pantalla solo mostraba el vacío. La negrura del espacio extendiéndose infinitamente en todas direcciones. Ninguna nave enemiga. Ninguna flota. Nada. Pero entonces, la respiración de Ralk se cortó. Una sombra. No una forma. No un objeto. Una sombra se movía entre las estrellas, borrándolas. Una oscuridad cambiante sin forma ni bordes. No era una nave. No era nada. Y sin embargo, estaba ahí. La boca de Ralk se secó. Entonces una voz. No por las comunicaciones. No a través de sus sistemas. Habló dentro de su mente. Fueron advertidos. El puente tembló. Las paredes crujieron. El zumbido creció, como 1000 voces susurrando justo bajo la superficie de la realidad. Los oficiales de Ralk jadeaban, algunos se agarraban la cabeza, otros caían de rodillas. La sombra se movió. Y entonces algo emergió de ella. No era el Revenant. Pero era como el Revenant. Una nave, si es que podía llamarse así. Surgió de la oscuridad, su superficie cambiaba. Su casco brillaba como obsidiana líquida. Sin armas visibles. Sin luces. Sin motores. Solo el peso de su presencia aplastándolos como si fuera gravedad misma. El corazón de Ralk latió con fuerza. «Habrán comunicaciones», ordenó. Un pulso profundo y extraño recorrió los sistemas de la nave. Entonces apareció un rostro en la pantalla. No Caín. Alguien más. Una mujer. Ojos oscuros, afilados. Inescrutables. La sangre de Ralk se heló. Ella no habló. Los estudió, como decidiendo algo. Finalmente, sus labios se movieron. Su voz fue suave, pero con la fuerza de algo antiguo. No debieron haber vuelto. La boca de Ralk se abrió. El observador gimió. La nave misma. Las paredes se doblaron. El metal se retorció como si estuviera vivo. Las luces parpadearon. Las pantallas se agrietaron. El suelo bajo ellos tembló como si algo se moviera dentro. Sus oficiales gritaron. Ralk lo sintió. Sintió algo alcanzar su mente. Recuerdos. Pensamientos. Arrancados como páginas arrancadas de un libro. La voz de la mujer resonó, no solo en sus oídos, sino en lo profundo de su conciencia. No entiendes lo que somos. Ralk jadeó. La visión se nubló. Su ser mismo se deshacía bajo el peso de algo mayor, algo más allá de la comprensión. Entonces la oscuridad colapsó.
La sombra se tragó a sí misma, plegándose hacia adentro como un vacío. Y el observador quedó solo. La nave estaba intacta. La tripulación estaba ilesa. Pero algo estaba mal. Ralk tembló. Su respiración era entrecortada. Sus manos se apretaron en puños, sus garras clavándose en las palmas para mantenerse firme. La voz de la mujer aún resonaba en su mente. No era una amenaza. No era una advertencia. Era una fría verdad. No entiendes lo que somos. Ralk se volvió hacia su tripulación. Sus rostros eran pálidos. Sus ojos, vacíos. Sabía lo que tenía que hacer. Habían venido a descubrir los secretos de la humanidad. Y habían aprendido uno. Algo mucho peor que la guerra. Algo mucho peor que la muerte. Tomó un aliento tembloroso. Llévennos a casa. El observador giró, motores encendidos. Huyó del sistema Soul. Y el dominio nunca regresaría. Porque por primera vez en su existencia, habían visto algo que los hacía temer siquiera preguntar. ¿Qué era la humanidad? El observador huyó a través de la oscuridad, dejando atrás a Soul. Pero Soul no los dejó ir. Ralk se sentó en silencio mientras los motores de la nave ardían a máxima potencia. Su mente aún daba vueltas por lo sucedido. Sus oficiales tenían los ojos huecos, expresiones vacías y atormentadas. No habían sido atacados. No habían sido dañados. Pero los habían visto. Y algo sobre eso era peor que la muerte. La voz de la mujer aún resonaba en la mente de Ralk. No entiendes lo que somos. Y ahora entendía que nunca lo entendería. Ningún científico del dominio, ningún estratega, ningún señor de la guerra podría comprender lo que habían presenciado. El Revenant había sido aterrador. Sí, un arma de poder imposible. Pero esto era algo más allá del poder. Habían ido a provocar a la humanidad. A probar su respuesta. Y la humanidad había respondido. No con guerra. No con palabras. Sino con algo mucho, mucho peor. Un vistazo. Un vistazo de algo que el dominio nunca podría comprender. Ralk exhaló lentamente, manos temblorosas sobre el panel. El Alto Consejo exigiría un informe. Los gobernantes sombríos del dominio querrían saber qué había pasado. ¿Pero qué podría decirles? Que miraron al abismo. Y el abismo sonrió. Apretó los puños. No lo entenderían jamás. El dominio había pasado siglos creyendo que eran la cúspide de la galaxia, la fuerza definitiva de la naturaleza. Habían gobernado a través de la fuerza, el miedo y la conquista. Pero la humanidad no conquistaba. La humanidad no gobernaba. La humanidad simplemente era. Y el universo se doblaba a su alrededor. Ralk respiró lentamente, con un temblor. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando el observador finalmente reingresó al espacio del dominio, no entregaría el informe que esperaban. Borraría todo. Cada escaneo. Cada grabación. Cada rastro de lo ocurrido en Soul. Eliminaría los registros. Silenciaría a la tripulación. Y luego desaparecería. Porque la mayor misericordia que podía otorgar al dominio era la ignorancia. Si alguna vez regresaban. Si alguna vez intentaban entender. No sobrevivirían. El dominio nunca habló de la Tierra otra vez. Ni en sus archivos. Ni en sus consejos de guerra. Ni en los susurros de sus espías. Como si Soul nunca hubiera existido. Como si la humanidad nunca hubiera existido. Como si en algún lugar profundo del vacío, una verdad demasiado terrible para nombrar esperara en silencio. Paciente. Imbatible. Una verdad ignorada. Una verdad olvidada. Y una verdad que, por el bien de todo, nunca debía ser recordada.